Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación dedicada en exclusiva a la economía a través de la señal de su canal de noticias, Canal 24 Horas. Vamos a dedicar esta edición de Mirada Económica, obviamente, al tema de la semana, las cuentas de la luz, este mal cálculo, estos errores que le costaron la salida al ministro de Energía, Diego Pardow. Pero antes de entrar a conversar del tema, vamos a hablar de otros estudios, de otros números que se han conocido durante la semana. Quizá usted es dueña de casa o conoce alguna que está todo el día en labores por la que nadie paga un salario. ¿Cuánto vale el trabajo doméstico no remunerado que muchísimas personas, mayoritariamente mujeres, 2/3, desarrollan en Chile? Un estudio llegó a esa respuesta considerando a quienes se ocupan del cuidado de la casa de niños, adultos mayores y personas enfermas. Ponga atención. El día a día es cocinar. ¿Te fijas? Hacer el aseo. Con ese ánimo y orgullo, Luisa nos cuenta que es dueña de casa. Me encanta. Yo creo que nací para ser dueña de casa. Lo que ella hace es lo que se conoce como trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Lo hacen hombres y mujeres, pero la diferencia en tiempo es relevante. Hay una brecha de 2 horas 10 minutos de mayor trabajo para las mujeres. Un trabajo doméstico es cocinar, hacer el aseo, limpiar la casa, planchar, lavar, cuidar mascotas, cuidar las plantas. De esas que cuida Laura. Este es un hibisco y tengo estas plantitas que son todos geranios. Vengo a sacar las malezas, qué sé yo, me entretengo un rato. Cuando le queda tiempo, de entre las otras actividades que desarrolla a diario. Como a las 12 voy a ver la casita de mi hija, porque ella trabaja en Talagante. Saco a su perrito, le hago sus cosas y todo. Ese trabajo que es no remunerado debiera tener alguna forma de retribución, porque es un trabajo social invisible que le permite al resto de la sociedad salir a trabajar y producir bienes y servicios. Yo creo que si muchas mujeres lo necesitan, por mucho que hacer en la casa, no sé, digo yo, 300, no sé, un sueldo mínimo, digo yo, por último. Sería ideal que a uno le dieran un sueldo aparte para dueña de casa. El sueldo mínimo sería unos 500.000 pesos para una persona recibir que no recibe nada y que reciba eso sería fantástico. Si se le pone un valor a las horas de trabajo no remunerado que ejecutan hombres, pero sobre todo mujeres, la cifra es nada menos que de 75.000 millones de dólares, lo que sería un 19,2% del PIB. Y decimos sería porque es un ítem que no se considera en el PIB, pero estaría muy por encima de lo que corresponde a servicios financieros y empresariales, servicios personales, comercio, restaurantes y hoteles o a la minería. Y de ese 19%, un 65% lo realizan mujeres. La idea es crear políticas públicas a partir de estos datos para proteger las labores de cuidado a niños y niñas que serán los adultos del futuro. No, pues si los hijos hay que quererlo. Las cosas se dicen con palabras. Lo ha hecho esta dueña de casa, pero si se invisibiliza y no se protege esa labor, eso podría golpear muy negativamente la economía. Por eso la idea es trabajar en políticas públicas a partir de estos números. Que se hable mucho de estos temas, que se hagan estudios como el que nos convoca hoy día, que se muestre la relevancia incluso cuantitativa de este trabajo no remunerado. Creemos que todo eso nos va a permitir avanzar en este sentido. Yo no soy profesional, pero sí soy profesional. Siendo una dueña de casa, profesional de la limpieza, le digo yo. Cierra Luisa justo antes de llegar a casa. No nos la puede mostrar, aunque le gustaría, nos dice, porque su marido, que trabaja como contratista, está haciendo cálculos con su contador. La que sí entra, claro, es ella, a preparar el almuerzo. Ya lo decíamos en la presentación, vamos a dedicar esta edición de Mirada Económica en su totalidad prácticamente al tema de la semana. Lo decíamos, esta falla en la metodología, este error en el cálculo de las cuentas de la luz. Nos acompaña el académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Humberto, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Bien, y tú, muchas gracias. A ver, Humberto, partamos un poco, claro, lo tuyo es lo técnico, pero esto, todo lo que se ha visto en los últimos días, horas, significó la salida del ministro de Energía. ¿Cómo lo ves desde tu experticia, la salida de un ministro por lo que hemos conocido, este error de cálculo, esta metodología mal aplicada? A ver, hay que tener en cuenta que la institucionalidad del sector eléctrico la lidera el Ministerio de Energía, donde se establecen, digamos, las políticas públicas que se quieren desarrollar en el sector. Después está la Comisión Nacional de Energía, que es el ente técnico del Estado que define las reglas, las normativas, la tarificación.
y después está la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Entonces, en definitiva, el problema que gatilló de nuestra manera la salida del secretario ejecutivo y del ministro radica en el rol de la Comisión Nacional de Energía. En este caso, el ministro se hace responsable de la componente política, pero técnicamente, digamos, la Comisión Nacional de Energía es la encargada de revisar, digamos, que todos los procesos estén correctamente aplicados, normativos en este caso, y al mismo tiempo calcular las tarifas. Y en términos generales, ¿verdad?, lo que hemos visto esta semana, que es la Comisión Nacional de Energía, que es el ente técnico del Estado, cometió un error metodológico, ¿verdad?, que si bien es cierto, se venía arrastrando de años anteriores, pero la complejidad en que se dio en un contexto de normalización tarifaria del 2024 a la fecha, en que las tarifas estuvieron congeladas desde el 2019 al 2024, indudablemente acrecenta de manera importante el problema, y eso de una otra manera se traduce en que la autoridad pide la salida del ministro en este caso y del secretario ejecutivo. Sí, pero de una otra manera la parte técnica es responsabilidad de la comisión. Sí, incluso lo decía la ministra Vallejo, Humberto, que aquí, más allá de que esto venga el 2017, el tema está ahí hoy día, la responsabilidad de la autoridad hoy día es hoy, no es hace 7 años, y por eso se pide la salida, sobre todo a un mes de campaña presidencial del ministro Pardo. Pero quiero ir a lo técnico. ¿Cómo entender este error? Hoy día se lo preguntaban ya al ex secretario de la Comisión Nacional de Energía. Él decía: no tengo explicación. ¿Cómo entender este error, Humberto, de que haya pasado tanto tiempo cuando hay autoridades y cuando hay personas especializadas en el tema que trabajan en esto y se haya pasado un error como este? A ver, primero que todo hay que poner sobre la mesa dos cosas. Ningún sistema es infalible a las fallas, ¿verdad? Y los cálculos, ¿verdad?, la realizan personas y las personas pueden cometer errores. Entonces tampoco la idea es estar por tierra. No hay que rajar vestidura acá. Profesionalismo exactamente de la gente que trabaja en la Comisión Nacional de Energía, que es muy competente. Sin embargo, el tema más complejo es que, como tú bien mencionaste al inicio, si la normativa se arrastró del año 2017, por la relevancia, la criticidad y la sensibilidad al momento en que se descongelaron las tarifas, se esperaría que el ente técnico hubiese tomado todos los resguardos sabidos y por haber para chequear que en el proceso de normalización, que era un alza de tarifa importante para la ciudadanía, se implementara de la mejor manera posible. Entonces, de una u otra manera, lo que queda en evidencia es que faltaron sistemas de control, y quizás para el mediano plazo se debiese pensar en una institucionalidad que tenga una contraparte para ir revisando permanentemente lo que propone la Comisión Nacional de Energía. O sea, un comité o puede ser ad honorem, lo que sea, no sé. Me imagino, por ejemplo, se me viene en la cabeza un tema nada que ver, el Consejo Fiscal Autónomo, que trabaja en paralelo, que revisa las cuentas, que dice eso está haciendo bien, se está haciendo mal en materia presupuestaria, por ejemplo, en el gasto del Estado. Aquí podría haber un comité paralelo que diga: a ver, ojo, revisamos esto no se está haciendo bien, esto no se está haciendo de buena manera, esto mal, de alguna manera como una política de Estado. Efectivamente, o derechamente se pudiese potenciar el rol que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustible, porque ha trascendido en diferentes, digamos, conversaciones que este error, digamos, metodológico resulta por una consulta que hace la propia, o una revisión que hace la propia Superintendencia en el contexto de calcular la deuda paralela, digamos, que hay con las empresas distribuidoras. Entonces, a lo mejor debiésemos potenciar efectivamente el rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Por ejemplo, se ha dado a conocer en las últimas horas que la Contraloría General de la República va a auditar los procesos en la Comisión Nacional de Energía. ¿Es un camino, por ejemplo, que aquí se instale la Contraloría, o tú prefieres quizás que para que esto se zanje de buena manera, ya de manera para futuro, permanente, crear esta suerte de ente paralelo? Yo creo que la Contraloría, de una u otra manera, es el ente fiscalizador de todo el aparato público. Entonces, es sano y transparente para la ciudadanía, con el rol activo que ha tomado la Contraloría en el último tiempo, que revise el proceso tarifario que ha llevado a cabo la Comisión Nacional de Energía, que no ha sido fácil. Hay que establecer también que todo este congelamiento que partió el 2019, que se implementó otra ley en 2022, que pasamos de la deuda en pesos a la deuda en dólares y después volvimos a la deuda en pesos, es un sistema bien complejo, intrincado desde el punto de vista técnico, y entonces si lo puede hacer la Contraloría, bienvenido sea, y si se puede fortalecer el rol, en este caso, de otra entidad o directamente a la Superintendencia, bienvenido. Lo importante es que aquí en adelante para la ciudadanía quede súper claro y transparente que las tarifas están bien calculadas,
que no hay sobrecosto y que si en algún momento se vuelve a producir un error, los mecanismos de reparación, en este caso en el sentido de devolución hacia los usuarios, estén claramente definidos. Sí, Humberto, de acuerdo a los números que tú tienes, claro, se ha hablado mucho del sobrecálculo, sobre todo en los años 24 y 25, pero estamos hablando de una metodología que se arrastra desde el 2017. Recurro a tu experticia. En el fondo, ¿existe información respecto a que se haya usado esta metodología el 2017, 18 y todo el 19 previo al congelamiento? Mira, es parte del trabajo de hormiga que están haciendo varios expertos del sector, incluyendo nosotros, porque hay que reconstruir la historia. Lo que sí tenemos certidumbre y certeza, que las tarifas estuvieron congeladas entre el 2019 y el 2024. Ya. Si hubiese habido algún periodo de saldo a compensar entre el 17 y el 19, hubiese sido de una magnitud muchísimo menor de lo que se acumuló por los mecanismos de estabilización. Entonces, si se aplicó hacia atrás, el efecto, digamos, no es de tal magnitud como el que tenemos producto del descongelamiento entre el 24 y diciembre del 2025. Pero de todas formas existe la posibilidad de que se haya aplicado esta misma metodología antes. En el fondo, claro, con estos sistemas que decías tú de compensación, el daño, entre comillas, para el bolsillo ha sido mucho menor, pero eso está en investigación. Para un poco decir, aquí hay una responsabilidad política del ministro, pero esto es una política que se venía realizando y aplicando hace ya 8 años. Sí, y de hecho también es parte del proceso de revisión, porque en el estado del arte que hemos mirado hacia atrás, ¿verdad? Los mecanismos de estabilización generaron una dinámica, digamos, de saldo que no estaba modelada hacia atrás. En el fondo, insisto, en un momento, antes del 2019, las deudas se calculaban en pesos, con los mecanismos de estabilización pasamos a los dólares, y después esta Comisión Nacional de Energía de este gobierno volvió a los pesos. Entonces, en algún momento, ¿verdad?, que es parte de la trazabilidad que hay que hacer en el proceso de investigación, o la auditoría que proponga la propia Contraloría, hay que determinar en qué momento se tomó la decisión para aplicar, digamos, este ajuste doble en términos del IPC. Pero de una u otra manera, lo que tenemos al día de hoy sobre la mesa es un informe técnico preliminar, ¿verdad?, que puede ser modificado, porque recuerda que la normativa establece que antes de la publicación del decreto y toma razón en la Contraloría, hay un informe técnico preliminar, uno definitivo, y ahora está en el proceso de revisión por parte de las empresas, que tendrán el tiempo para hacer las observaciones, y si esto se mantiene de una u otra manera sin alterar, en la versión final de enero, estos 110 millones de dólares que pagamos adicionales, ¿verdad?, se van a descontar o se van a devolver, digamos, con un descuento de la tarifa para el primer semestre del 2026. Ya, ¿sí? Tú lo dices, esto a partir de enero, pero mucha gente se ha quejado durante las últimas horas y dice, pero si esto lo sabemos ahora, ¿por qué este descuento no me lo aplican desde ahora? ¿Por qué me van a sobrecargar la cuenta si debiesen descontarme en promedio un 2%? ¿Por qué octubre, noviembre y diciembre? Explícalo tú desde la técnica, ¿por qué no se aplica inmediatamente y se tiene que esperar hasta enero? Ya, la ley es súper clara. Los decretos tarifarios, tanto de la generación y la transmisión, que se actualizan cada 6 meses, deben entrar en vigencia en enero y julio. Lo que de una u otra manera uno pensaría que se debiese hacer es un decreto intermedio por estos 3 meses, pero en definitiva no tiene mucho sentido, porque hay que cumplir con los procesos administrativos que tiene la propia ley. Entonces, esto tiene que ir a toma de razón de la Contraloría y tiene que ser publicado en el Diario Oficial. Entonces, en función de los plazos, estamos súper apretados y súper acotados para poder hacer un decreto, digamos, un fast track para comenzar a volver ahora. Entonces, lo más razonable, creo yo, en función de lo que ha informado la Comisión Nacional de Energía, es terminar con el proceso vigente y la devolución, digamos, o el descuento, digamos, por lo que pagamos en estos 18 meses hacia atrás, se va a reflejar en las tarifas de 1 de enero en adelante, en la componente energía. Ya. Humberto, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Te pido que te mantengas en línea y a la vuelta te quiero preguntar por esta información que salió publicada hoy en el diario El Mercurio respecto a esta deuda con las distribuidoras, que podría significar una importante alza en las cuentas de la luz el próximo año. Te lo pregunto a la vuelta de comerciales. Conversamos con Humberto Verdejo del tema de la semana, el tema de la luz. Pero antes de ir a la pausa, le mostramos lo siguiente, y ponga atención, porque en las últimas semanas, vamos a cambiar completamente de tema, se han disparado las inscripciones a gimnasios y actividades al aire libre. La operación verano, un verano sin polera, dicen algunos, el cuidado de la salud, el mejor clima, impulsan a los chilenos. Eso sí, los valores y el colapso de algunos recintos también aumentan. Ponga atención.
mejor clima y el verano cada vez más cerca, los chilenos le dan el vamos a la temporada de ejercicios. Y existen dos modalidades que ganan terreno. La primera es el ejercicio al aire libre. Las plazas se han vuelto el escenario perfecto para quienes buscan mantenerse activos. Siempre me ha gustado estar al aire libre y esta instancia que ponen estas cosas igual es bueno para la gente. Me encanta venir a los parques, especialmente donde hay muchos árboles, porque de ahí uno puede primero respirar aire súper fresco. A ellos apunta Alexis, es profesor de calistenia y nos cuenta que cada vez son más personas que se suman a estas actividades, sobre todo post fiestas patrias. En su caso, realiza clases grupales y también privadas, con valores que van a depender del servicio que requieran. Puede que si tú me mandas a hacer una clase muy lejos, yo te pueda cobrar un poco más, todo va a influir. Siempre hay una base, puede ser 10.000 pesos, puede ser 15.000 pesos, puede ser 20.000 pesos. Cada persona se va a colocar su precio. Ahora, si hay alguien que no quiere pagar, hay plazas que están bien equipadas para hacer ejercicios. Así lo aseguran los mismos deportistas que las visitan. De hecho, para muchos es un factor clave que sea gratis versus lo que cobra un gimnasio. Un poco caro. Para la situación económica de ahora están un poco caros. Algunos sí, se pasan. Valores de los gimnasios que varían según planes y campañas. La mayoría apuntan a contratos anuales. Por ejemplo, 3 de las principales cadenas informan a través de sus plataformas que las cuotas mensuales van desde los 17.500 pesos en el caso de Energy Club, 23.900 pesos en SmartFit y desde los 33.900 pesos en Sportlife. Eso sí, estos últimos ofrecen una campaña especial de cara al verano. Tenemos un plan que se llama Desafío Verano y Salud, porque con este boom de buscar gimnasio, lo que buscamos es que tenga gimnasio full, multisede para que pueda entrenar en todas las sedes. Además tiene servicio personal trainer y además tenemos nutrición, la complementa el gimnasio, el profesional y la nutrición. Pero una de las críticas, sobre todo de esta temporada, es el colapso de algunas sedes. Javiera es dueña de un gimnasio y nos cuenta que tener el orden de los horarios y clientes es clave para el éxito de estos recintos. Incluso ha recibido muchos nuevos que se cambiaron por eso. Dicen que en una hora no alcanzan a hacer todo lo que tienen que hacer, entonces al final prefieren los gimnasios más de barrio, con límite de cupo por horario. Entonces no sobrevendemos, a nosotros nos interesa más la calidad. Por ende, toda la gente que viene para acá viene con coach. Actualmente los gimnasios cuentan con más de 3.500 reclamos en lo que va del año. Por lo mismo, el llamado de las autoridades es a que hagan respetar sus derechos del consumidor. Las y los consumidores tienen derecho a conocer todas las condiciones relevantes de la oferta que hace el gimnasio. Tienen derecho a recibir un servicio profesional y de calidad. Adicionalmente, los gimnasios también tienen la obligación de cumplir con todo y cada una de las cosas que prometen. Información importante de cara a una fecha con más incentivo al ejercicio. El llamado entonces es a seguir con la actividad física, que permite también mejorar la salud. Eso sí, los expertos recomiendan hacerlo siempre asesorado para no sufrir lesiones o intervenir sin mayor información su alimentación. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Humberto, volvemos con la conversación. Yo te dejaba plantear la pregunta antes de ir a la pausa. A ver, fue publicado en el diario El Mercurio esta deuda, esta información de una deuda que tendría el Estado con, no sé si el Estado, tú nos explicas mucho mejor, con las distribuidoras de energía, cercana a los 800 millones de dólares. Una deuda que hay que pagar, que hay que zanjar. Esta deuda, ¿a quién le corresponde saldarla? ¿A los usuarios, a los clientes? ¿Qué puede significar esta deuda para la cuenta de la luz, por ejemplo, si es que se obliga a pagar el próximo año? ¿Qué puede significar? Ya, primero contextualicemos que en la tarifa pagamos tres cosas. El precio de la energía, que pesa un 70%, y es ahí donde está el problema de este doble IPC, los costos de transmisión, que pesan un 10%, y la distribución, que pesa un 20%. Tanto la energía como la transmisión se calculan o traspasan a la tarifa cada 6 meses, en enero y julio respectivamente. Los cargos por distribución se definen, o la estructura tarifaria de distribución se define cada 4 años, y se actualiza todos los meses por dólar, IPC y CPI, en este caso norteamericano. Por lo tanto, no vemos una variación muy grande en la tarifa mes a mes, porque pesa un 20% y los cambios son pequeños. Sin embargo, hay que poner sobre la mesa que el proceso tarifario del año 2020-2024, el que ya está terminando, tiene un retraso de 43 meses.
¿Y por qué? Porque el 2019 se implementó una modificación a la ley de distribución donde se redujo la tasa de rentabilidad de las empresas distribuidoras, se modificó la forma en que se definían los cargos de distribución y el proceso de toma de razón y publicación en el diario oficial para tener de una u otra manera el esquema tarifario 2020-2024 tuvo un retraso de 43 meses. Entonces, durante 43 meses, es decir, de noviembre del 2020 a mayo del 2024, las empresas distribuidoras no actualizaron sus cargos y nosotros empezamos a acumular una deuda porque los cargos estaban congelados, que como tú bien dices, está entre los 800 y los 1.000 millones de dólares. ¿Esto es dentro del proceso de congelamiento de tarifas, IVA. perdón, Humberto? ¿Está dentro del mismo proceso? No. Ya. No, esto fue paralelo. El estallido social, ¿verdad?, congeló en este caso el precio de la energía, el 70%, pero la componente de distribución se congeló forzadamente por una demora en el proceso que definía la estructura tarifaria del 2020 al 2024 por esta modificación regulatoria del 2019. Ya, y esto a la larga genera esta deuda, que hay que pagarla. Exacto, tenemos una deuda con las empresas distribuidoras entre 800 y 1.000 millones de dólares, considerando intereses y en este caso el IVA. Entonces, ¿cómo funciona y cómo se liquida? La entidad del Estado que liquida estos saldos a favor de las empresas distribuidoras es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces, como el decreto del VAT 2020-2024 tomó razón durante este año y se publicó en el diario oficial, la Superintendencia de Electricidad y Combustible está calculando, ¿verdad?, y contrastando con la información de las distribuidoras cuál es la deuda que tenemos. Pero en grandes rasgos estamos entre los 800 y los 1.000 millones de dólares, considerando intereses e IVA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros miramos experiencias anteriores, lo que hace la superintendencia es determinar la deuda y proponer a la autoridad un incremento de la tarifa que permita pagar la deuda en cierto número de cuotas. Nunca habíamos tenido una deuda tan grande y generalmente el criterio era subir la tarifa un 10% y calcular en este caso el número de cuotas para pagar la deuda. Esta alza sería, si es que de la magnitud ahí tú nos vas a explicar mucho mejor, pero sería una alza perentoria, o sea, por un tiempo, no es que sea definitiva, para saldar esa deuda, ¿no? Exactamente, tú muy bien lo dijiste. Entonces, la superintendencia va a determinar la forma, la cantidad de cuotas y el incremento que va a proponer a la autoridad, en este caso al Ministerio de Energía, para traspasarlo a tarifa, porque como todo orden de cosas, las deudas con las empresas se traspasan directamente hacia la tarifa. Entonces, mirando casos anteriores, el incremento antes pudiese ser de hasta un 10%. Probablemente en el contexto actual la autoridad que está terminando el próximo gobierno no van a implementar un incremento de un 10%, pero pudiese ser un número menor, un 3, un 5, un 7%, pero sí tenemos certeza que esa deuda hay que saldarla porque en estricto rigor dejamos de pagar lo que correspondía por 43 meses. A ver, de acuerdo también a esa experiencia, esa deuda, de acuerdo a los tiempos que se maneja, ya tú me dices, existe esta deuda, hay que saldarla. ¿Se debiese saldar el próximo año? ¿Puede ser el 2027? Más o menos cronológicamente, ¿cuál es la velocidad que normalmente se traspasan al finalmente, de la magnitud que sea, este costo al usuario? ¿En cuánto tiempo más? De acuerdo a experiencias anteriores y en función del contexto actual, es probable que la superintendencia de aquí a final de año ya tenga una propuesta para la autoridad. Porque recordemos que la superintendencia va a calcular la deuda, va a hacer una propuesta al ministerio, el ministerio tomará la decisión de traspasar la tarifa. O sea, de todas formas, Humberto, recogiendo un poco lo que tú dices, con toda seguridad podríamos ver que el próximo año, al final, haciendo la raya para la suma, con este tema del mal cálculo, la metodología, con esto que estamos conversando ahora, vamos a tener alza de tarifas más que baja. Es correcto, en el escenario más complejo. E indudablemente, perdón, no importa, indudablemente esto se tiene que saldar por exactamente la alergia. Esto hay que saldarlo. Entonces, con el informe técnico preliminar que salió el lunes, tenemos una potencial baja. Ya. Pero si a eso sumamos que hay que saldar la deuda con las distribuidoras, probablemente en enero o en algún momento del próximo año vamos a estar hablando de un incremento. No importante, no quizás del 10%, pero es un incremento al final del día. Pero en el fondo, si tú dices, claro, no va a ser el 10%, políticamente quizás sea inviable, vamos a poner un 5, un 3, que sea menor. Eso significa que a la larga, si esta cuenta, si fuera un 10%, no, te estoy diciendo, inventando números, la saldaríamos en 6 meses. Pero si yo pongo un 5% o un 3%, la vamos a saldar en un año y medio. ¿Eso va a significar? Justo, exactamente. Ese es el criterio de nuestra manera que se manejan estas liquidaciones. Son deudas a partir de un incremento en la tarifa.
Entonces, mientras más chico sea el incremento, la deuda se va a pagar en más tiempo y las distribuidoras van a demorar más tiempo en recuperar lo que dejaron de recibir. Por último, Humberto, hemos pasado por casi todos los temas de esta coyuntura. ¿Cuáles ves tú los desafíos para Álvaro García, este viceministro hoy día de Economía y Energía? ¿Cuáles son los principales desafíos? Queda muy poco de gobierno, quedan 5 meses. En el fondo, el principal desafío a veces va a ser zanjar quizás estos dos elementos que estamos conversando, tanto el tema de esta metodología, toda la polémica que hemos visto, también como este tema de esta deuda con las distribuidoras, son los dos principales temas que zanjar. Ojalá el mayor éxito para el nuevo ministro dentro de esta tormenta que está pasando el sector eléctrico. Ojalá la recomendación, una humilde recomendación, es que ojalá deje ordenado todos los temas pendientes. Ya. La componente energía, la deuda con las empresas distribuidoras y también la actualización del cargo por transmisión, que también falta. Todavía no tenemos el informe técnico preliminar. Entonces, eso está pendiente y ojalá que este gobierno entregue el sistema tarifario lo más ordenado posible para que el próximo gobierno, sea cual sea, no tenga problemas de arrastre que al final del día terminen complicando la gestión. Sí, un último punto, Humberto, esta devolución de este promedio de 2%, claro, puede ser que al final el próximo año hay un alza por el tema de las distribuidoras. Esto al final se devuelve, como ha sido tradicionalmente, con descuento en la cuenta de la luz. ¿Muy difícil que se devuelva chin con plata, con transferencia directa? No, las compensaciones en general, las devoluciones siempre son con cargo a la cuenta de la luz. Y lo mismo, cuando el usuario debe, también son con cargo a la cuenta. ¿Pero se podría hacer chin, o sea, con plata fija o hay un reglamento que lo impide? No, pero en definitiva tendríamos que identificar qué porcentaje de energía consumió cada medidor del país para hacer el prorrateo que corresponde. Entonces, como esa información en general no la maneja ese nivel de detalle, claro, la Comisión Nacional de Energía, lo que se hace es un prorrateo a nivel de comuna. Humberto y por Verdejo, eso es que algunas comunas sí, pudiesen tener disminución en la tarifa, disculpa. Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, un amigo de la casa aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la explicación, por esta media hora de conversación, Humberto, para entender un tema técnico. Para muchos quizás puede parecer lejano, pero mucha que nos golpea en las cuentas del día a día, cómo llegar a fin de mes. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa de Economía, Canal 24 Horas, Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.